¿Alguna vez te has preguntado por qué, aun teniendo tantas posibilidades, te sientes atrapado? ¿Cómo es posible que con tantas opciones a nuestro alcance, sigamos repitiendo los mismos caminos, como si algo invisible nos impidiera avanzar? ¿Y si esa barrera no fuera algo externo, sino algo construido dentro de ti? Como decía Rousseau, el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. Y esto no solo se trata de sistemas sociales o políticos. Las cadenas más difíciles de romper son aquellas invisibles dentro de nuestra mente. Son las creencias que nos limitan, los miedos que cargamos muy dentro de nosotros y esa búsqueda interminable de seguridad que, al final, termina por atraparnos más que protegernos. Imagina vivir en una habitación oscura, decorada con los muebles de tus certezas. Allí organizas tus opiniones, tus miedos y tus convicciones, creyendo que ese es el único mundo posible. Un día, alguien abre una ventana y revela un paisaje que nunca imaginaste que existiera. Es en ese momento cuando te das cuenta, la prisión no estaba en la habitación, sino en la dificultad de imaginar lo que había más allá de ella. ¿Por qué seguimos atrapados? Porque es cómodo, así de simple. Salir de los viejos patrones duele. Incluso parece que dejamos una parte de nosotros atrás, como si fuera una pequeña muerte. Pero esa zona de confort tiene un precio muy alto. Terminamos asfixiando nuestro espíritu, perdiendo la curiosidad y dejando de crecer de verdad. En este video, vamos a explorar juntos cómo identificar las rejas de tu prisión mental. Vamos a entender por qué nos aferramos a certezas que nos lastiman, descubrir cómo cuestionar nuestros paradigmas y aprender a reconstruir la realidad de una forma expansiva y vibrante. Busquemos juntos una salida de esta caverna mental y emocional. ¿Estás listo para desafiar tus certezas y dar el primer paso hacia la libertad? Imagina por un momento que estás usando lentes de colores. Todo lo que ves está filtrado por esas lentes. El cielo, las personas, incluso tú mismo. Ahora, imagina que naciste con esas lentes y nunca te las has quitado. Esta metáfora, aparentemente simple, encierra uno de los mayores secretos sobre cómo opera nuestra mente. Esas lentes son los paradigmas mentales, filtros invisibles que moldean nuestra percepción de la realidad. Este concepto se relaciona con una idea muy interesante llamada túnel de realidad. Explica que nuestra mente no funciona como una cámara que solo registra lo que está ahí. En realidad, es más como un curador que selecciona lo que decide ver en función de nuestras creencias, experiencias y expectativas. En resumen, no vemos el mundo tal como es, sino tal como somos nosotros. Esos paradigmas no surgen de la nada, se construyen lentamente, como ladrillos que se colocan en un muro invisible. Durante la infancia, absorbemos las creencias de nuestros padres, amigos, maestros y de la sociedad. Poco a poco, esas ideas se convierten en verdades absolutas que moldean no solo cómo percibimos el mundo, sino también cómo vivimos en él. Piensa en frases como «el dinero es la raíz de todo mal» o «el amor verdadero es sufrimiento». ¿Cuántas decisiones importantes en tu vida han sido influenciadas por creencias como estas? Platón capturó la esencia de esta idea en su alegoría de la caverna. Prisioneros encadenados desde su nacimiento solo pueden ver sombras proyectadas en la pared. Para ellos, esas sombras se convierten en la única realidad existente. La metáfora de Platón revela algo inquietante y profundo. Muchas veces aceptamos las limitaciones de nuestra percepción como verdades incuestionables, sin atrevernos nunca a mirar más allá de las sombras. Pero hay algo aún más intrigante. Ese túnel de realidad no solo define lo que vemos, sino que también determina lo que ignoramos. Por eso, dos personas pueden vivir exactamente el mismo evento y salir con interpretaciones completamente diferentes. Imagina una cena familiar. Para una persona es un momento de alegría y unión. Para otra, una carga emocional. ¿La diferencia? Sus filtros. El problema surge cuando nos convertimos en prisioneros de esos filtros. Cuando nuestras creencias se solidifican, perdemos la capacidad de explorar nuevos horizontes. Es como si estuviéramos atrapados en una habitación cuyas paredes representan nuestras certezas. Encontramos consuelo en esas paredes porque nos protegen de lo desconocido. Sin embargo, con el tiempo, esa misma protección se convierte en aislamiento. ¿Y qué significa esto en la práctica? Significa que las decisiones más importantes de tu vida, tus elecciones de carrera, tus relaciones, incluso tu perspectiva sobre la felicidad, podrían estar siendo influenciadas por paradigmas que nunca has cuestionado.
significa que el miedo al fracaso, al juicio o al cambio podría estar impidiéndote vivir plenamente. Hay un alto costo en vivir dentro de esta prisión mental, un costo que no siempre percibimos. Al aferrarnos a nuestras certezas, sacrificamos la curiosidad, el valor y la posibilidad de expandirnos. Nos quedamos como el prisionero de Platón, temiendo lo que podría haber más allá de las sombras, y quizá lo más alarmante, creemos que esas sombras son todo lo que existe. Pero calma, hay una salida. El primer paso es admitir que estamos atrapados. Y mira, esto requiere valentía, porque reconocer que nuestras creencias no son verdades absolutas puede ser muy incómodo. En el fondo, siempre es más fácil aferrarse a lo que ya conocemos, aunque duela, que enfrentarnos directamente a lo desconocido. Reconocer la prisión es solo el comienzo. Así como un artista puede borrar y rehacer su pintura, tú también puedes reconstruir tu percepción de la realidad. Esto requiere cuestionar tus creencias, explorar nuevos puntos de vista y, sobre todo, aceptar que la verdad absoluta quizás no exista. Como diría Nietzsche, no existen hechos, solo interpretaciones. El camino para escapar de esta prisión mental no es fácil. Requiere un esfuerzo constante para desconstruir lo viejo y abrazar lo nuevo. Es como aprender a caminar de nuevo en un terreno desconocido, pero la recompensa por este esfuerzo es inmensa. La libertad de elegir quién quieres ser y cómo deseas vivir. Entonces te pregunto, ¿estás dispuesto a quitarte los lentes y ver el mundo con nuevos ojos? ¿Estás preparado para romper con las sombras de la caverna y descubrir qué hay más allá? ¿Por qué insistimos en aferrarnos a nuestras certezas, incluso cuando nos causan sufrimiento? Esta es una de las grandes cuestiones de la condición humana. Somos seres de hábitos y muchas veces preferimos la seguridad de un terreno conocido antes que el desafío de explorar lo desconocido. Pero, ¿qué hay detrás de esta resistencia? Jean-Paul Sartre, en el libro El ser y la nada, dice que somos radicalmente libres, pero siendo sinceros, esa libertad da miedo. Cuando nos damos cuenta de que tenemos infinitas posibilidades frente a nosotros, aparece ese peso de la responsabilidad de elegir. Y para intentar escapar de esa angustia, nos aferramos a historias y certezas que nos brindan una sensación de estabilidad. Esas certezas son como anclas en un mar lleno de incertidumbre, ofreciendo un refugio contra la ansiedad de enfrentar lo desconocido. Sin embargo, este refugio tiene un precio alto. Cuando nos aferramos a una visión rígida del mundo, levantamos muros que nos aíslan de nuevas posibilidades. Es como construir una fortaleza a nuestro alrededor, creyendo que nos protegerá, pero sin darnos cuenta de que también nos aprisiona. Cuanto más reforzamos esas paredes, más estrecho se vuelve nuestro campo de visión y, eventualmente, nos convertimos en prisioneros de nuestras propias ideas. El psicólogo Carl Rogers describió este fenómeno como la tendencia humana a la defensa psicológica. Explica que, para proteger nuestra autoimagen, rechazamos información que desafíe nuestras creencias. Por ejemplo, si alguien nos dice que estamos equivocados en una opinión que defendemos con fuerza, nuestra reacción inicial no es evaluar la crítica, sino defenderla instintivamente. Esto ocurre porque cuestionar nuestras certezas significa cuestionar quiénes somos, y eso puede ser aterrador. Pero este estancamiento mental no es solo un problema individual, también se presenta en grupo. Basta con observar cómo comunidades, partidos políticos o religiones se aferran a sus ideologías, incluso cuando hay evidencias que demuestran lo contrario. La historia está llena de ejemplos de personas que prefirieron quedarse en el mismo lugar en lugar de enfrentar el cambio, incluso cuando el cambio era claramente necesario. Uno de los principales motivos por los cuales nos aferramos a nuestras certezas es el miedo. Miedo a fracasar, a ser rechazados, a enfrentar lo desconocido. El escritor Franz Kafka capturó esta sensación en su relato La Metamorfosis, donde el protagonista, al despertar transformado en un insecto, se encuentra atrapado no solo en su nuevo cuerpo, sino también en una vida de aislamiento y repetición. Esta grotesca transformación simboliza lo que sucede cuando nos resistimos al cambio. Nos convertimos en versiones atrofiadas de nosotros mismos. El peligro de la estancación es que no es estática, corroe. Cuando dejamos de desafiarnos, nuestras mentes empiezan a atrofiarse, la creatividad disminuye, la curiosidad desaparece y poco a poco perdemos el entusiasmo por la vida. Quedamos atrapados en un ciclo de repetición,
viviendo día tras día sin una verdadera evolución. ¿Y cómo rompemos ese ciclo? El secreto está en desarrollar lo que los filósofos llaman mente abierta. Pero calma, no se trata de aceptar todo sin cuestionar. Es estar dispuesto a cuestionar tus propias creencias y escuchar otros puntos de vista. Es entender que nuestras certezas son solo temporales y que la búsqueda de la verdad es algo que nunca termina. Una forma muy práctica de hacerlo es entrenar lo que el filósofo Robert Anton Wilson llama flexibilidad cognitiva. La idea es, de vez en cuando, intentar ver el mundo desde un punto de vista completamente opuesto al tuyo. No es para que estés de acuerdo, sino para ampliar tu perspectiva. Por ejemplo, si eres optimista, intenta ver las cosas como lo haría alguien más pesimista. Si eres religioso, explora cómo piensan los ateos. Este ejercicio no solo desafía tus creencias, sino que también ayuda a desarrollar empatía y a tener una visión más completa de la realidad. La salida de la estancación mental comienza con la aceptación de la incertidumbre. Como lo expresó el filósofo Søren Kierkegaard, la vida solo puede ser comprendida al mirar hacia atrás, pero debe ser vivida mirando hacia adelante. Esto significa que, aunque podemos buscar significado en el pasado, es en el presente donde tenemos la oportunidad de actuar y cambiar. Por lo tanto, te invito a reflexionar. ¿Cuáles son las certezas que has defendido con uñas y dientes? ¿Qué temes perder al cuestionarlas? Y más importante, ¿qué puedes ganar al soltar esas rejas invisibles? Escapar de la estancación mental no es fácil, pero es esencial. Es un proceso que exige valentía, paciencia y la disposición de mirar dentro de ti mismo. Sin embargo, una vez que comienzas, te conduce a una vida de descubrimiento, crecimiento y libertad. Romper las rejas de la prisión mental exige un acto de valentía que pocos están dispuestos a realizar, la deconstrucción del propio yo. Este proceso es doloroso, pues remueve las bases de la identidad que hemos construido a lo largo de nuestra vida, pero también es profundamente liberador, como el momento en que un prisionero descubre que las cadenas que lo retenían estuvieron abiertas todo el tiempo. El filósofo Nietzsche describió este proceso de transformación como el camino hacia el superhombre, alguien que, al abandonar antiguas creencias y valores, es capaz de crear un nuevo significado para la vida. Según él, debes convertirte en quien eres. Esta invitación a la metamorfosis es, en realidad, una provocación para cuestionarnos quiénes creemos ser y quiénes podríamos llegar a ser. Pero, ¿cómo derribar los muros del viejo yo? El primer paso es identificar lo que llamamos narrativas arraigadas. Son las historias que nos contamos a nosotros mismos para justificar nuestras elecciones, nuestros miedos y nuestras limitaciones. Frases como «yo soy así y no voy a cambiar» o «siempre lo he hecho de esta manera» son indicadores de que estas narrativas están al mando. Estas historias pueden parecer inofensivas, pero en realidad funcionan como muros que delimitan nuestra visión del mundo. Piensa en alguien que creció escuchando que la vida es una lucha. Esta creencia, internalizada desde temprano, puede hacer que la persona vea desafíos en todo, incluso donde hay oportunidades. Para deconstruir el viejo yo, es necesario cuestionar estas narrativas y preguntarse, ¿de dónde proviene esta idea? ¿Realmente refleja la realidad? ¿O es solo una construcción mental? La deconstrucción del viejo yo también implica enfrentar la incomodidad de la incertidumbre. Estamos tan acostumbrados a aferrarnos a nuestras certezas que olvidamos que lo desconocido es donde ocurre la verdadera transformación. Es como el mito del héroe que necesita salir de la aldea segura para enfrentarse al dragón. El héroe sabe que el viaje será peligroso, pero también sabe que es la única manera de encontrar el tesoro. Un ejercicio poderoso es la práctica de la vulnerabilidad. La escritora Brené Brown, especialista en este tema, afirma que la vulnerabilidad es el antídoto para la rigidez emocional y mental. Según ella, cuando nos permitimos ser vulnerables, abrimos espacio para nuevas experiencias y conexiones genuinas. Esto significa tener el valor de decir, no lo sé, me equivoqué o estoy aprendiendo. Para muchas personas el mayor desafío de dejar atrás al viejo yo es el miedo a perder la propia identidad. Es como decir, ¿quiénes somos sin nuestras certezas, verdad? Pero como dijo Heráclito una vez, nadie se baña en el mismo río dos veces, porque el río ya ha cambiado, y nosotros también. Esta frase es un gran recordatorio de que el cambio es inevitable, y resistirse a él es como intentar detener la corriente de un río con las manos. El secreto para lidiar con ese miedo
cambiar la idea de pérdida por la idea de transformación. No se trata de abandonar todo, se trata de renovarse. Igual que una oruga que deja el capullo para convertirse en mariposa, también necesitamos soltar al viejo yo para alcanzar nuevos horizontes. Y ojo, desconstruir al viejo yo no significa desechar quién eres. Más bien se trata de separar lo que realmente importa de lo que ya no te sirve. Es dejar atrás las creencias que te limitan, pero conservar los valores que te impulsan. Piensa en ello como renovar una casa antigua. Puedes cambiar las paredes, pero la esencia de la casa sigue siendo la misma. Entonces te pregunto, ¿qué te está manteniendo dentro del capullo? ¿Cuáles son las creencias, los miedos y las historias que necesitas dejar atrás para comenzar tu transformación? ¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar, como si no encajaras en ninguno de los grupos que te rodean? Esa sensación de estar entre dos mundos, incapaz de identificarte completamente con un lado u otro, puede parecer incómoda, pero encierra un inmenso potencial de transformación. Este es el estado que llamamos exilio mental, y es esencial para escapar de la prisión de la mente. El exilio mental ocurre cuando comenzamos a cuestionar nuestras certezas más profundas, cuando nos permitimos dudar, no solo del mundo que nos rodea, sino también de nosotros mismos. Es como dejar el puerto seguro de una isla conocida para navegar en mares desconocidos, sin ninguna garantía de volver a encontrar tierra firme. El filósofo danés Søren Kierkegaard describió esta experiencia como el salto de fe. Para él, el momento en que abandonamos nuestras certezas y nos lanzamos a lo desconocido es cuando nos acercamos más a la verdad. Sin embargo, ese salto no es cómodo, es solitario, incierto y muchas veces aterrador. ¿Por qué el exilio mental es tan poderoso? Porque nos libera de las cadenas de los sistemas de pensamiento que nos aprisionan. Cuando estamos dentro de un grupo o ideología, tendemos a adoptar sus creencias como verdades absolutas. Esto nos da un sentido de pertenencia, pero también nos limita, ya que nos impide explorar otras perspectivas. En el momento en que nos alejamos de esas ataduras, comenzamos a ver el mundo de una manera más amplia. Esta jornada de exilio mental no es precisamente un paseo por el parque. Es un trabajo arduo porque necesitamos enfrentar la incomodidad de dejar atrás esa imagen que hemos construido de nosotros mismos. Por ejemplo, si siempre te has visto como una persona súper racional, puede resultar extraño explorar ideas más espirituales o místicas. Ahora bien, si estás más conectado con tu lado espiritual, pensar desde una perspectiva más científica o escéptica puede parecer algo de otro mundo. Este desplazamiento es complicado porque nos obliga a enfrentar partes de nosotros mismos que, honestamente, preferiríamos ignorar. Pero hay una belleza única en esta incomodidad. Cuando nos convertimos en extranjeros entre ideas, obtenemos una libertad que pocos llegan a experimentar. Ya no estamos definidos por un único sistema de pensamiento. Podemos navegar entre diferentes perspectivas, eligiendo lo que resuena con nosotros en lugar de limitarnos a verdades impuestas. El escritor y filósofo Albert Camus exploró esta idea en su obra El mito de Sísifo. Para Camus, la condición humana se caracteriza por el absurdo, la tensión entre nuestro deseo de encontrar sentido y la falta de respuestas definitivas en el universo. Él argumenta que, en lugar de huir de ese absurdo, debemos abrazarlo. El exilio mental es, de cierta manera, un reflejo de esa aceptación, un reconocimiento de que la verdad puede existir en varias formas y que nuestra tarea es explorar esas posibilidades en lugar de aferrarnos a una sola. Ahora, calma. El objetivo de este exilio mental no es adoptar nuevas creencias a ciegas, sino abrir espacio para un diálogo interno. Es como viajar a otros países. Aprendes mucho de las diferentes culturas, pero sigues siendo tú mismo. Esta práctica no solo nos hace más abiertos, sino que también nos ayuda a desarrollar empatía, porque empezamos a ver el mundo desde la perspectiva de otras personas. El exilio mental es una travesía solitaria, pero también profundamente enriquecedora. Nos enseña que no necesitamos limitarnos a etiquetas o sistemas rígidos de pensamiento. Podemos ser nómadas mentales, explorando lo mejor de cada perspectiva mientras seguimos construyendo nuestra propia visión única del mundo. ¿Estás dispuesto a dejar la comodidad de lo familiar para explorar lo desconocido? ¿Estás listo para convertirte en un extranjero entre las ideas, abrazando el exilio mental como un camino hacia la libertad? Al aceptar este viaje,
descubrirás que las certezas que antes parecían sólidas comenzarán a desmoronarse, y en el vacío que queda encontrarás la oportunidad de construir algo nuevo, algo verdaderamente tuyo. Después de desconstruir las barreras de tu mente y experimentar el exilio mental, llega el momento más emocionante y desafiante de todos, la reconstrucción. Esta etapa es donde pasas de ser prisionero a creador, asumiendo el control sobre los filtros a través de los cuales ves el mundo. Aquí es donde comienzas a construir un túnel de realidad que no te encierra, sino que te expande. Robert Anton Wilson tenía una idea interesante. Decía que la realidad es como una obra de arte. La vamos construyendo todo el tiempo con base en lo que percibimos y las decisiones que tomamos. Es como remodelar una casa. Si ya has pasado por eso, sabes bien que antes de empezar a construir algo nuevo, necesitas limpiar los escombros de lo que estaba ahí antes, y con la mente no es diferente. Para abrir espacio para lo nuevo, es necesario deshacerse de las creencias que nos limitan y de los viejos paradigmas que ya no nos sirven. El primer paso en este proceso es imaginar la realidad que deseas vivir. No se trata solo de fantasías, sino de crear un plan sobre cómo quieres que tu mente interprete el mundo. ¿Quieres ver el mundo como un lugar de posibilidades infinitas? ¿Como un espacio de aprendizaje continuo? ¿O como un viaje rico en conexiones y propósito? Todo comienza con esa visión. Una forma práctica de empezar es imaginar los elementos que deseas traer a tu vida. Por ejemplo, si lo que buscas es más alegría, visualízate rodeado de personas y situaciones que te hagan feliz. Si lo que deseas es más libertad, imagínate explorando nuevos caminos, sin miedo a lo que otros puedan pensar o a equivocarte. Parece sencillo, pero esta práctica es súper poderosa para ayudarte a reprogramar tu mente. Y construir una nueva realidad también requiere que cultives la curiosidad. No te conformes con el mundo tal como te lo presentan. Pregunta, cuestiona lo que parece obvio. Busca nuevos conocimientos y explora ideas que desafíen lo que ya crees. Como decía Sócrates, una vida sin reflexión no vale la pena ser vivida. Intenta establecer una meta de aprendizaje para la semana. Elige un tema que esté fuera de tu zona de confort y sumérgete en él. Puede ser leyendo un libro, viendo un documental o incluso conversando con alguien que piensa muy diferente a ti. Esta práctica no solo amplía tu visión del mundo, sino que también te hace más abierto a enfrentar lo nuevo. Reconstruir tu realidad también requiere flexibilidad. Esto significa estar dispuesto a ajustar tus creencias conforme aprendes cosas nuevas. Y hablando de eso, aceptar que cometer errores es parte del proceso es un gran paso. Muchas veces nos aferramos a una visión del mundo porque tememos admitir que estábamos equivocados. Pero, mira, reconocer un error no es debilidad, es valentía. Cada vez que cambias de perspectiva, estás abriendo espacio para algo más grande y auténtico en tu vida. Uno de los pilares para reconstruir tu realidad es el entorno que decides alimentar, tanto dentro de tu mente como a tu alrededor. Internamente, esto significa prestar atención a tus pensamientos y emociones. Una forma súper sencilla y eficaz de empezar es practicando la gratitud. Al final del día, anota 3 cosas por las que te sientas agradecido. Esto ayuda a tu mente a enfocarse en el lado positivo de las cosas y crea una base emocional más equilibrada y positiva. Externamente, se trata de quién y qué eliges tener cerca de ti. ¿Quieres una vida más inspiradora? Busca personas que te desafíen y te motiven. ¿Quieres más tranquilidad? Dedica tiempo a estar en contacto con la naturaleza o en lugares que te transmitan paz. Todo se trata de alinear lo que está dentro y fuera con la realidad que quieres construir. Piense en la reconstrucción de su realidad como un jardín. Primero, elimine las malas hierbas de las creencias antiguas. Después, plante nuevas semillas de ideas y perspectivas. Con el tiempo y con cuidado, esas semillas crecerán, transformando su paisaje mental en algo vibrante y lleno de vida. Al reconstruir su realidad, deja de ser un participante pasivo de la vida y se convierte en un creador. Esa es la esencia de la libertad, la capacidad de elegir conscientemente cómo ver el mundo y cómo interactuar con él. Entonces, le pregunto, ¿cómo sería la realidad de sus sueños? ¿Qué puede hacer hoy para dar el primer paso hacia ella? La respuesta está en sus manos y, lo más importante, en su mente. La verdadera transformación comienza donde menos lo esperamos, dentro de nosotros. Aunque es común culpar al mundo externo por nuestras limitaciones y desafíos,
El punto de partida para cualquier cambio significativo es la forma en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo. El primer paso en este proceso es la autoobservación. Esto significa desarrollar la habilidad de observar tus pensamientos, emociones y comportamientos de manera honesta y sin juicios. ¿Con qué frecuencia te encuentras repitiendo patrones que ya no te sirven? ¿Cuánto de tus decisiones está influido por el miedo o por creencias que nunca has cuestionado? Estas preguntas pueden parecer simples, pero llevan en sí el poder de desestabilizar los muros mentales que se han construido a lo largo de los años. Un ejercicio efectivo es llevar un diario de reflexiones, anotando pensamientos recurrentes y emociones intensas. Con el tiempo, comenzarás a identificar patrones y podrás cuestionar si realmente reflejan la realidad o si son solo interpretaciones basadas en creencias antiguas. Para profundizar en esta práctica, el silencio y la introspección son herramientas indispensables. Blaise Pascal afirmó que muchos problemas humanos surgen de la incapacidad de estar solos, en silencio. Vivimos en un mundo de distracciones constantes, donde es fácil evitar confrontarnos a nosotros mismos. Pero es en ese silencio donde encontramos la claridad necesaria para darnos cuenta de cómo nuestras propias ideas pueden estar saboteándonos. Meditar, caminar sin rumbo, o simplemente reservar unos minutos para estar contigo mismo son formas sencillas pero poderosas de crear espacio para el autoconocimiento. Las emociones juegan un papel crucial en el proceso de transformación. Con frecuencia, se nos enseña a evitar o reprimir emociones negativas, como la ira, la tristeza o el miedo. Sin embargo, estas emociones son indicadores importantes de nuestras creencias y necesidades. Cuando sientes ira, ¿qué está tratando de decirte? ¿Qué hay detrás de la tristeza que evitas? En lugar de rechazar estas emociones, míralas como mensajeras. Pueden ser incómodas, pero llevan consigo la clave para entender lo que necesita transformarse. La práctica de la resignificación es una de las más transformadoras en el proceso de cambio interno. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, creía que la resignificación era la base de la resiliencia. Él decía, cuando ya no podemos cambiar una situación, se nos desafía a cambiarnos a nosotros mismos. Piensa en un evento difícil por el que hayas pasado. ¿Qué te enseñó? ¿Cómo moldeó a la persona que eres hoy? Resignificar no significa ignorar el sufrimiento, sino darle un nuevo significado que te permita seguir adelante con más fuerza. La transformación interna es un proceso continuo, no un evento único. Requiere paciencia y consistencia, ya que los antiguos hábitos mentales tienden a reaparecer. Establecer un ritual de reflexión diario o semanal puede ayudar a mantener este proceso en movimiento. Al final de cada día, pregúntate, ¿cómo crecí hoy? ¿Qué podría haber hecho diferente? Este hábito no solo acelera tu transformación, sino que también ayuda a crear un sentido de propósito en tu camino. Aceptar que la transformación lleva tiempo es esencial. Muchas veces queremos resultados inmediatos, pero los cambios profundos no ocurren de manera rápida. Es como plantar un árbol. Primero cuidas la semilla, la riegas y la proteges, incluso cuando no hay señales visibles de crecimiento. Con el tiempo, los frutos comienzan a aparecer. La repetición de pequeñas acciones diarias, como cuestionar una creencia o adoptar un nuevo hábito, tiene un impacto acumulativo poderoso. La aceptación también es sumamente importante en este proceso. Cambiar es esencial para transformarse, pero antes de eso, es necesario ver la realidad tal y como es ahora. Aceptar no significa conformarse ni rendirse, sino entender dónde estás hoy para usarlo como punto de partida hacia el lugar al que deseas llegar. La transformación comienza con la reflexión, ya que es la base de cualquier cambio verdadero. Cuando reflexionamos, tenemos la oportunidad de cuestionar las historias que nos contamos a nosotros mismos, abrir espacio para lo nuevo y crear una vida que realmente esté alineada con lo que creemos en el fondo. Así que déjame preguntarte, ¿qué historias estás listo para resignificar? ¿Qué creencias estarías dispuesto a dejar atrás para dar paso a algo nuevo? El poder de cambiar está en tus manos y el primer paso comienza ahí, dentro de ti. La prisión mental no está hecha de paredes físicas, sino de ideas, creencias y miedos que aceptamos sin cuestionar. La libertad comienza cuando dejamos de defender las paredes que nos rodean y nos atrevemos a cruzar la puerta. Pero cruzar esa puerta requiere esfuerzo. Es un acto de incomodidad intencional, de salir de la zona de confort y enfrentar los aspectos de nosotros mismos que preferimos evitar. Somos como una obra inacabada, siempre en construcción.
Y eso es algo hermoso. Escapar de la prisión mental no significa simplemente abandonar lo que crees, sino aprender a cuestionar esas creencias. Se trata de adoptar la curiosidad como filosofía de vida, explorar nuevos puntos de vista y aceptar que la verdad es más fluida que fija. Pero la verdadera transformación no es solo una cuestión de desconstrucción, también requiere un compromiso con la reconstrucción. Cuando dejamos atrás viejas creencias, creamos espacio para nuevas ideas, nuevos paradigmas y una nueva forma de ver el mundo. Esto exige paciencia. Cuando abandonamos los muros que nos limitan, comenzamos a ver la belleza del mundo con ojos renovados. Pequeños momentos, un atardecer, una conversación sincera, una risa inesperada, se convierten en fuentes de alegría genuina. Cada pequeña elección que haces, cuestionar una creencia, explorar una nueva idea, enfrentar un miedo, contribuye a la creación de una vida más libre y auténtica. La libertad mental no es algo que se alcanza de una vez por todas, es una práctica diaria, un compromiso constante contigo mismo. Así que aquí va mi invitación para ti. Hoy, da un paso, aunque sea pequeño, hacia esa libertad que mereces. Cuestiona algo en lo que nunca te habías detenido a pensar. Intenta algo diferente. Permítete fallar, aprender y empezar de nuevo. La vida no se trata de tener todas las respuestas listas, sino de aprender a disfrutar el baile con las preguntas. Quisiera tomar un momento para agradecerte a ti, que has llegado hasta aquí, por tu dedicación y curiosidad. Explorar las profundidades de la mente, cuestionar nuestras certezas y buscar transformación no es una tarea sencilla, y el hecho de que estés aquí demuestra valentía y un profundo deseo de crecimiento. A lo largo de este viaje hemos compartido ideas que, espero, hayan tocado algo dentro de ti. Tal vez surgió un insight inesperado, una duda provocadora o incluso una incomodidad necesaria. Cada una de estas reacciones es una señal de que algo dentro de ti se está moviendo, expandiendo y permitiéndose cuestionar. Y eso es maravilloso. También quiero compartir algo personal. Cuando comencé a reflexionar sobre temas como este, me di cuenta de que, durante mucho tiempo, viví atrapado en ideas que no eran mías. El camino para liberarme estuvo lleno de tropiezos, pero también fue ahí donde descubrí que las preguntas son más valiosas que las respuestas. Y por eso me siento tan conectado con cada uno de ustedes, porque sé que, de alguna manera, estamos juntos en este proceso de autodescubrimiento. Si este contenido tuvo sentido para ti, te pido que lo compartas con alguien que pueda beneficiarse de él. Muchas veces, una sola conversación o un simple video puede ser el punto de partida para un cambio profundo. Ahora, mientras reflexionas sobre todo lo que hemos discutido, 2 videos están apareciendo en la pantalla. El primero profundiza en un tema que podría expandir aún más tu perspectiva, pero dejaré que descubras cuál es. El segundo ofrece una reflexión práctica para aplicar estas ideas en tu vida. Cualquiera de ellos puede ser el siguiente paso en tu camino. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos videos. Al final, el camino para salir de la caverna es continuo, y mientras más preguntas nos permitamos hacer, más cerca estaremos de la libertad. Gracias nuevamente por estar aquí.